Hola, hola a todo el mundo. Vamos a empezar ya. Gracias a todos por su asistencia. Vemos que es mucha gente que se está conectando y nos da muchísimo gusto, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy relevante, tanto seamos empleados como seamos managers, directores o dueños de compañías. Es un tema fundamental y crucial para todos, que es el employee branding. Y cuando digo employee branding, me refiero a las estrategias que se emplean, pero no cualquier estrategia, sino estrategias empleadas, porque ya estamos en el punto 0203 de esta disciplina. Y bueno, me presento primero también. Mi nombre es Isabel Blasco y soy directora general de Brandside para la región de América Latina. Y tengo conmigo a dos colegas fantásticos y súper expertos en la materia de employee branding. Tenemos aquí a don Nacho Cano, que es Managing Director y Managing Partner de K-Networks, que está especializado en el liderazgo y en estrategia humana. Nacho es colega nuestro desde hace muchísimos años, hemos trabajado mucho juntos y espero que sigamos. Hola Nacho. Hola, Y Isabel. Hola, y a Constanza Gabelich, que es colega mía de Brandside y es directora ejecutiva en la compañía y es líder en las Américas, en este territorio de estrategia y de la materia también de employee branding, ¿no? Entonces, la idea es que yo voy a hacerles unas preguntas y ellos van a contestar, pero quería antes de empezar con las preguntas si ustedes quieren añadir algo acerca de la presentación que hice con ustedes o de la emoción que les da aquí, estar aquí con todos nosotros, les dejo un minutito por si quieren y luego ya nos vamos a las preguntas. Adelante, Ignacio, por favor. Gracias. Yo creo que el tema de employee branding ha cobrado una relevancia enorme en los últimos años. Creo que son temas que hoy las empresas no podemos dejar pasar eh, en aras de asegurar que la inversión que hacemos en nuestra gente obtiene el mayor retorno para la organización y genera valor, ¿no? Y complementándote, yo diría que el tema de Employee Branding, pero específicamente lo que queremos tocar hoy, de estas estrategias avanzadas, surgió como una idea de webinar, justamente porque en muchas ocasiones se tienen algunas ideas preconcebidas sobre cómo gestionar la marca desde adentro, desde el empleador, y queremos también tocar algunos tips, algunas recomendaciones, algunos casos de éxito que nos pueden parecer relevantes para ustedes y que queremos evidentemente compartir para darles ideas y para que la conversación continúe. Entonces, felices de estar aquí. Muchas gracias, Isabel. No, hombre, yo feliz de la vida de escucharlos. Bueno, Nacho, vamos a empezar contigo. Entonces, para ti, ¿por qué es tan importante, hoy más que nunca, tener una estrategia avanzada de employee branding? Y con esto dicho, ¿por qué las empresas, ¿no? Según tu punto de vista, cada vez están poniendo más foco y más recursos en todos los sentidos en esta disciplina? Bueno, crear una marca de empleador es sumamente complejo, lleva tiempo, así como crear una marca del producto que manejamos como empresa. De igual manera, hacia el interior es fundamental porque está muy basado en la cultura organizacional. Eh, y no solo se trata de crear una cultura, sino de saber venderla. Muchas organizaciones destinan importantes recursos en programas de recursos humanos, en compensación, en sistemas de liderazgo, en desarrollo, en capacitación. A veces no sabemos venderlo, a veces no sabemos vender lo que hacemos y ese es dinero mal gastado al final del día. Creo que una de las cosas que hoy son fundamentales es cómo me aseguro que obtengo el mayor retorno de la inversión respecto a mis programas de recursos humanos. Pero por otro lado, también entender que si quiero realmente fortalecer mis palancas de atracción, retención y compromiso, que hoy en día pues, son cada vez más endebles. Necesito tener una marca potente, una marca en donde me reconozcan
los que están afuera de la organización y los que están adentro de mi empresa, qué es realmente lo que ofrezco y qué es realmente lo que yo quiero como organización desde un punto de vista de convenio de trabajo, ¿no? Las palancas de atracción y retención cada día se ponen más retadoras. eh, Todos los eh, eventos que están sucediendo hoy en día, el entorno político, el nearshoring que está buscando y que está generando una dinámica laboral sumamente compleja en México y en otros países en Latinoamérica, nos ponen retos importantes y ya no basta simplemente con hacer encuestas y ver cómo está pagando el mercado, qué está haciendo y si está dando fondo de ahorro y si está dando vales y si tiene un programa de capacitación. Eso ya no basta. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que, desde un punto de vista de RH, colaborar fuertemente con las áreas comerciales, con las áreas expertas de marketing en las empresas para vender lo que hago. De los recursos limitados que tengo, les puedo sacar el mayor provecho. Totalmente. Y Interesante. yo complementándote, Exacto, Nacho, te iba a preguntar. me gustaría justamente tocar este punto que mencionas al final, que es muchas veces las empresas actúan un poco más por silos y justamente esta estrategia, y cuando pensamos en estrategias un poco más avanzadas, tienen que ver con esa comunicación entre departamentos. Este punto que tú mencionas, Nacho, es importantísimo porque justamente esta alianza para nosotros funge como parte de esa alineación, como parte de esa digamos, alineación entre skills, alineación entre herramientas, pero también alineación entre visión para ser capaces de atraer al talento correcto desde una perspectiva de que los esfuerzos se sumen y se creen sinergias. Entonces, apoyando ese punto, Ignacio, creo que es importantísimo esa alineación entre departamentos que a veces es muy dura y difícil de lograr. Sí, Sí, ¿no? Y que, y que muchas de las veces también internamente no son conscientes de que eso sucede realmente hasta que se ponen a rascarlo, ¿no? Y se dan cuenta de que esa comunicación transversal no existe, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Qué interesante. A ver, para Nacho, para ti también otra vez. Una estrategia, estamos hablando de estrategias avanzadas todo el tiempo, de employee branding. Debe ser, ¿tú crees, según tu punto de vista, debe ser la misma para todo tipo, tamaño de empresas, para empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas? Y luego también haciendo la comparación entre empresas locales, o sea, del país, en este caso sería México, cualquier país de la región en el que trabajamos nosotros, o también comparado con empresas multinacionales que tienen oficinas en nuestros países, ¿no? O sea, tiene que ser lo mismo para el tamaño y para realmente esta identidad, sea local o sea extranjera, o cómo es la distinción, ¿no? Según tu punto de vista. yo creo que la marca de empleador es un tema sumamente personalizado, tiene que ser así. Entonces, independientemente del tamaño, del sector, del país o el tipo de negocio que yo sea, si yo soy el dueño, si soy una subsidiaria y demás, la marca es el ADN al final del día de la empresa. Y esa se tiene que reflejar y se tiene que comunicar a través de la propia cultura organizacional, que es una de las cosas más complejas de hacer o de definir y luego de hacer. Entonces, eh, es muy importante entender qué tipo de negocios somos. No es lo mismo una empresa, vamos a poner un ejemplo, no es lo mismo una empresa de alta tecnología, en donde quizás su principal atributo cultural es la innovación. Una empresa de innovación busca tener una cultura de puertas abiertas, busca retar a los líderes, busca nuevas ideas, busca generar, eh, permear a la gente en cuanto a los planteamientos que puede hacer cada quien. Y comparándolo con una empresa de manufactura tradicional, en donde quizá esos atributos culturales son atributos de procesos definidos, claros, cada quien tiene un rol muy establecido
quizá las jerarquías organizacionales son muy claras, quizá no se permite tanto en una cultura de ese tipo que un subordinado cuestione al jefe, ¿no? Los temas de seguridad, de calidad son fundamentales, etcétera. En una empresa de tecnología, el caos cultural es el ADN. Entonces, yo no puedo proponer una marca de empleador igual en esas dos organizaciones. Necesito entender qué negocio soy, Ujú, necesito entender mis atributos culturales, qué capacidades organizacionales quiero desarrollar, es decir, cuáles serán mis ventajas competitivas, y en función a eso construir un modelo y procesos de recursos humanos que sostengan, que apoyen esa creación de capacidades organizacionales y la cultura que quiero desarrollar. De tal forma que quiero pensar que el convenio de una empresa de alta tecnología o en el segmento de innovación, pues no busca carreras de muy largo plazo, ¿no? Busca renovar talento, busca renovar ideas. Quizá ahí un plan de pensiones no haga sentido. ¿Para qué me gasto aunque el mercado lo esté dando? ujú, Sin embargo, en una empresa de manufactura donde es muy rico el conocimiento y en donde la antigüedad seguramente es algo que quiero premiar, quizá un plan de pensiones haga todo el sentido del mundo. Eso en la construcción de la marca, los procesos o la definición y el diseño de los procesos es fundamentales. Y pues buscando responder tu pregunta rápidamente, cada empresa tiene que crear su propia marca, ¿no? clarísimo. Constanza, comentarios. Totalmente, ¿Algo que totalmente, aportar? Lili. Nada que agregar, porque estoy muy de acuerdo. Ese elemento del conocimiento, del modelo de negocio, incluso desde la perspectiva de la comunicación, tenemos dentro muchos líderes de áreas de comunicación que a lo mejor no necesariamente tienen toda la responsabilidad de recursos humanos, pero incluso desde esa esquina, esto que tú mencionas, Nacho, se me hace muy importante porque en muchas ocasiones se cree que la comunicación solamente sale desde ciertas áreas hacia ciertas audiencias y realmente el entendimiento de negocio considero que sí es clave totalmente incluso para estos departamentos para que realmente esa comunicación esté conectada con el resto de la estrategia, ¿no? Fíjate, Sí. el otro día hablaba yo con un cliente y me decía, oye, es que no tengo fondo de ahorro ni vales de despensa. Me cuesta mucho trabajo atraer talento y todo el mundo me pide vales y fondo de ahorro, ¿no? Le dije, bueno, ¿y tu director qué dice? No, pues es que no tenemos recursos para meter eso, ¿no? Le digo, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es precisamente crear tu propia marca, ¿no? No vas a ofrecer vales de despensa y fondo de ahorro, que la verdad es que poco sirven, pero todas las empresas lo hacen porque son de esas prestaciones que se heredaron de hace mucho tiempo porque eran fiscalmente convenientes. Hoy ni siquiera eso son. Pero le digo, ¿qué son las cosas que haces bien? ¿No? ¿Tienes buenos líderes? ¿Desarrollas a tu gente? Etc. Pero esas son las cosas que tienes que vender. Cuando estés buscando, entrevistando al talento que quieres traer, resalta tus atributos, resalta las cosas que haces bien. Y no necesariamente tengo que inyectarle más dinero a la compensación o a los programas de recursos humanos para crear una marca. Ahí la conexión del diseño de la estrategia de recursos humanos con la parte de comunicación y la parte de mercadológica de lo que hago, ¿no? Seguramente haces cosas bien, por eso tienes gente adentro de ti trabajando contigo y tiene muchos años. Resalta lo que haces bien, véndelo bien, ¿no? Clarísimo. No, yo creo que resumiendo también es que no puedes aplicar esos paquetes, ¿no? E irlo repitiendo o haciendo rollout, sino que dejaste clarísimo que tiene que ser tailor-made, ¿no? Que cada marca tiene sus particularidades y se tiene que trabajar en consecuencia. Constanza, esta es para ti. ¿Tú crees que la marca debe o puede tener un rol realmente de alineación entre el empleador y los colaboradores? Y otra pregunta que está de la mano de esta, obviamente, es
cómo crees tú que piensan los empleadores acerca de esa ecuación y cuáles serían los retos a los que se enfrentan, ¿no? Consecuentemente. Totalmente. Nosotros que tenemos mucha experiencia en el desarrollo o construcción del valor de las marcas en muchos aspectos, cuando nos vamos al tema de empleador y colaboradores, incluso de atracción de talento, nos hemos encontrado con muchos clientes que nos dicen que realmente en la estrategia de employee branding definen claramente la visión del dueño, de la dirección general, pero en algunas ocasiones dan por sentado que la marca solamente se apalanca de esa visión y a veces no se consideran aspectos de marca, sabiendo que esto es como un activo intangible más que un logotipo, para justamente ayudarse, apoyarse de ese activo intangible. Lo que nos hemos dado cuenta y muchas veces sucede en empresas grandes, en empresas que aunque sean nacionales, sus headquarters tienen presencia internacional, es que se utiliza poco la marca como filosofía, como promesa para atraer ese talento y para crear este engagement de los colaboradores. Entonces, definitivamente creo que las marcas pueden tener un rol, incluso apoyarse fuertemente en los departamentos de recursos humanos, los departamentos de comunicación interna, incluso de reclutamiento especializados en la marca para justamente describir qué es lo que el empleado que queremos atraer, el empleado que ya está con nosotros, está ganando de esa promesa. Pero también muchas veces el error está en las áreas de marketing, está en las áreas de mercadeo o en áreas simplemente de comerciales, porque también, digamos que se adueñan del activo, se adueñan de esa filosofía y esa promesa como pensando que solo va hacia audiencias que pueden ser, es decir, consumidores, clientes, y entonces esa desconexión sucede. Donde hemos visto mejor aplicado estas estrategias avanzadas, donde hay una alineación entre ambas áreas, son aquellas marcas que se dan cuenta que su promesa, tanto comercial como su promesa de atracción, puede ser muy valiosa justamente para la atracción. Y me gustaría mencionar también que en algunos casos la marca no se utiliza porque también no se conoce mucho entre el talento que se quiere atraer. Entonces, también hay un elemento importante incluir entre la estrategia de employee branding que tiene que ver el construir conocimiento de la marca entre las audiencias que queremos atraer, esos talentos de diferentes segmentos, diferentes perfiles, para que ese conocimiento nos abra la puerta, nos empiece a ayudar, por ejemplo, realmente a crear links, conexiones, relaciones, donde está ese talento, ya sea universidades o incluso un talento más maduro, con mucho mayor seniority, para que realmente el conocimiento pueda pasar a una atracción, a un deseo, incluso existen muchas marcas muy interesantes que les sobra ese talento que evidentemente quieren atraer y que tienen muchísima recurrencia de ese talento desde la perspectiva de tocar la puerta, enviar sus currículums, etcétera. Pero eso depende mucho del momento de la madurez de la marca. Entonces, el rol de la marca es importante en cualquier etapa de madurez. Tenemos clientes que entran a mercados nuevos en donde su marca todavía no se conoce y las áreas de reclutamiento, las áreas de recursos humanos y las áreas de comunicación tienen que tener conciencia de las acciones que deben de incluir en su estrategia avanzada iniciales para poder construir ese conocimiento, empezar a dar a conocer la marca con las audiencias correctas que se quieren atraer y luego empezar a entender cómo la madurez de nuestra marca nos va a ir sirviendo como herramienta para poder ir aplicando diferentes acciones y como bien dice Nacho, que me importa mucho, que esas acciones tengan un retorno de inversión, que esas acciones no nada más se vean como un gasto, que sé que siempre hay una pelea muy constante entre recursos humanos con finanzas para poder hacer entender a finanzas el por qué se debe de invertir también en esa atracción de talento y en esa construcción de la estrategia. Entonces, tenemos que usar bien nuestra marca, tenemos que tener conciencia de sus limitaciones en ciertos momentos de su madurez, pero definitivamente es una herramienta que podemos usar porque la filosofía de la empresa puede estar absolutamente ligada a la marca y ayudarnos de ella en esa comunicación. ¿Qué piensan los empleadores, Isabel? Me gusta esa segunda pregunta que me haces. Lo que nos hemos encontrado es que a veces los empleadores
pensarían que su paquete de beneficios, Nacho lo mencionaba hace un momento, pues es el que tienen y es el posible. Lo interesante de jugar con la marca como una herramienta para potenciar incluso el paquete de beneficios, el deal que se pueda hacer entre empleador y colaborador, es de que también entender lo que la marca promete se puede traducir, como bien decía Ignacio, en términos de innovación, en términos de estabilidad, en términos de confianza, servicio, son diferentes atributos que la marca puede ofrecer, cómo se traducen en un paquete de beneficios coherente con esa marca. Entonces, es muy importante que incluso la definición de la inversión en el paquete de beneficios se puede beneficiar de tener la marca como aliado, tener la marca como herramienta y no verlo como dos entes diferentes. Y el principal error es pensar que la marca es un logo. La marca es mucho más que un logo y podemos apalancarnos de ella como filosofía y como medio de comunicación también hacia nuestras audiencias. Clarísimo. Nacho, Sí, yo comentarios. creo, fíjate que es bien importante esto que dice Constanza y lograr la alineación entre la estrategia del negocio y sus capacidades con el liderazgo de la organización y la cultura que quiero crear, son temas fundamentales en la construcción de una marca creíble. Porque yo puedo, como bien dices, no es un logo, o puedo decir cosas, ¿no? Oye, yo soy una empresa, soy un gran empleador y yo desarrollo mucha gente. Y cuando entras a trabajar a la organización, pues sí tienen un presupuesto ahí de desarrollo, pero la verdad es que al final no lo hacen. O tienen un liderazgo roto, desconectado y desalineado, en donde el liderazgo no ayuda a desarrollar gente, ¿no? Etcétera. Cuando yo pongo una definición de lo que soy, del ADN de la empresa, tengo que tener los procesos, las capacidades y la estrategia alineados, porque si no, no me la van a creer, ¿no? Yo puedo decir, oye, esta es una empresa en donde te vas a desarrollar y vas a llegar eh, al retiro conmigo, quiero que te quedes aquí. Y al final resulta que es una empresa donde la cultura organizacional está rota. Pues eso no va a pasar y no va, nadie te la va a creer, ¿no? Entonces, el, una cosa No puedo es traducir al entonces. dónde estoy, dónde me encuentro hoy en mi cultura organizacional y en la alineación con la estrategia. Y otra cosa es lo que quiero ser y quiero mostrar. En cualquiera de los dos casos debe de haber una alineación y tengo que enfocar los recursos totalmente, ¿no? Porque si no, no me va a funcionar todo el esfuerzo que haga eh, porque no hay credibilidad sobre las cosas que estoy haciendo, ¿no? Muy bien, clarísimo. Nacho, tengo una pregunta para ti ahora y va de las nuevas generaciones. Eh, y aparte me hace gracia pues porque cada vez son más cambiantes y cada vez cambia la generación con menos años, ¿no? Y me acuerdo de la época de mis padres a nosotros, pues Constanza es más joven, eran pues como 25 años, ¿no? Y ahora pues ya no lo sé, ya le he perdido a Constanza, probablemente tú sabes, ¿no? Cada generación, pues ya no sé si son 5, si son 10 años. Pero bueno, el punto es cómo lidiar, Nacho, ahora con todas estas generaciones nuevas, ¿no? Esta estrategia, ¿no? Del empleador, ¿cómo haces realmente para tenerla tailor-made, para decirle de alguna manera, o hecha a medida para todos estos cambios generacionales, ¿no? Teniendo en cuenta también pues, que no te van a durar 20 años o 25 como antes, ¿no? Sino que tienes que estar a las vivas también porque sabes que te va a ir cambiando y no necesariamente las nuevas generaciones van a ser un copycat de las anteriores, pero más locas, ¿no? En el buen plan, sino que a lo mejor salen cosas diferentes, ¿no? O sea, ¿qué Sí, retos trae esto para el empleador en realidad y cómo los puede enfrentar desde un punto de vista de la estrategia employee branding? sí, hace rato hablábamos de alinear. Ahora el otro tema que estás poniendo en la mesa es la capacidad de segmentar, ¿no? O sea, la segmentación como estrategia. Sí, señor. One size fits all ya no cabe. O sea, antes decíamos, oye, voy a poner una estrategia para todo mundo, funciona. Pues ya no. O
sea, hay factores externos que nos han venido cambiando esa perspectiva. Ejemplo, el envejecimiento acelerado de la población. No somos Europa, pero para darles una idea, en el año 2050, el 33% de la población va a tener más de 65 años de edad. La pirámide poblacional mexicana, decimos que todavía tenemos gente joven, se va a convertir casi en un rectángulo. Casi por cada persona que está saliendo de la universidad voy a estar jubilando a alguien. Esa va a ser la dinámica laboral. ¿Qué es lo que pasa? Pues que va a ser mucho más sensible las diferencias generacionales que voy a tener en mi organización. Y esto que comentas es crítico, porque al final del día, si yo quiero construir una marca, lo primero que tengo que entender es cuál es mi dinámica laboral y cuáles son los distintos segmentos, porque esos segmentos tienen distintas expectativas. Si yo no entiendo las expectativas del colaborador, difícilmente voy a poder hacer una oferta atractiva. Entonces, eh, aquí es donde entra, o el reto que yo veo, es que muchas organizaciones todavía nos centramos en ver qué está haciendo el mercado y queremos hacer un copy-paste de lo que hace el vecino de al lado, ¿no? Y si alguien puso un programa flexible, yo quiero poner un flex. Y si alguien está hablando de el futuro del trabajo, ahora el future work es todo. No, a ver, sí está bien, hay que entender dónde estamos parados, pero al interior de mi organización, ¿cuáles son los distintos segmentos? Y ahí es donde recursos humanos tiene que asociarse con otras áreas del negocio y aprender a trabajar y a ser más analíticos. Si yo conozco con mejor claridad o con mucha claridad cuáles son las expectativas de esos distintos segmentos, de la gente joven, de los que están solteros, de los que están casados, los que tienen hijos y el cuate que está a punto de jubilarse, me voy a dar cuenta que cada quien tiene una perspectiva diferente y sus expectativas sobre lo que quieren de la empresa y de su experiencia de trabajo son diferentes. Quizá el que está cerca de retirarse, pues ya está agarrado de las uñas para que no lo corran y se quiera ir. Entonces, su visión es diferente a la de un muchacho que acaba de entrar y quiere llegar a demostrar y quiere tomar retos y que lo estén moviendo de posiciones y no le importa si mañana lo corren, porque además hoy en día pues esos muchachos son como agentes libres, no están pensando quedarse en una organización toda la vida. Pero voy a estar conviviendo en mi empresa, yo convivo con todas esas generaciones. Y el reto de la empresa es entender que las perspectivas de esas generaciones son muy distintas. Pero mi estrategia de recursos humanos no es que vaya a poner yo distintas estrategias, es que es una estrategia de segmentación que requiere muchos analíticos, requiere el entendimiento de cómo está funcionando lo que me estoy gastando hoy en programas. ¿Cómo estoy hoy en día gastándome el dinero en todo mi programa de gente, ¿no? Y si soy además una empresa intensiva en fuerza de trabajo, pues todavía cobra mayor relevancia eso. Entonces, esos son unos factores que creo que necesitamos desarrollar, tener competencias en RH mucho más fuertes en términos analíticos, hacer mucho más trabajo de investigación. El trabajo no nada más es ver qué hace el mercado, hagamos trabajo al interior de la empresa y veamos qué tipo de perspectiva es la que tengo, qué es lo que le duele a la gente, qué es lo que a la gente le gusta de esta empresa. ¿Por qué la gente que quiero contratar no se viene a trabajar conmigo? ¿O por qué me está haciendo muy sencillo atraer talento en algunas áreas, etcétera? El entendimiento de eso es fundamental y creo que eso es un reto muy importante que tenemos en las empresas y principalmente en la función de recursos humanos, ¿no? No, sí, Oye, porque perdón, Constanza, pero es que tengo que hablar. Es que sí, lo que se me hace difícil, o sea, y aparte lo estamos viviendo todos en donde trabajamos, ¿no? Que tienes gente que pasa los 50 y gente que acaba de salir de la universidad y todos tenemos que convivir y todos tenemos que convivir bien, ¿no? Entonces, sí es un súper reto. Ya, Constanza, te la paso, perdón. no, no, totalmente, yo también tenía curiosidad. Porque además, lo dijiste bien al principio, Isabel. Evidentemente yo puedo tener en mi generación, Nacho lo decía, ¿no?
ciertas prioridades en lo que a lo mejor esperaría de mi empleador, pero yo como empleado tengo que, generalmente, pues pido lo que yo necesito, no pienso evidentemente en mis compañeros o cosas así, pero lo que es interesante en ese sentido es de que hay veces que las empresas están acostumbradas a atraer un perfil de talento muy homogéneo. Y es natural, es humano desde la perspectiva de que generalmente vas conociendo que ese perfil es el que me ha funcionado, vas entendiendo que ese perfil es el que de alguna forma prefiero por química. De alguna forma todas estas reacciones ni siquiera son desde una perspectiva consciente, a veces es ese famoso bias que tenemos. Pero ha sido importantísimo conforme hemos avanzado y que las generaciones tienen mayores diferencias entre sí, el entender que como empleador, al fin y al cabo se tiene que también procurar atraer perfiles que den cierta heterogeneidad, vamos a decir, o por lo menos diferencia en ese grupo. Y no nada más es por un tema de inclusión, evidentemente también el tema de inclusión es relevante. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, como que estamos aprendiendo mucho más del tema de inclusión, pero en este punto no lo diría solamente por esa razón, lo diría simplemente porque a veces empieza a parecer un club de Toby, empieza a parecer, obviamente estoy hablando de una característica, un perfil en particular, pero esa homogeneidad en las personas que voy reclutando, incluso seleccionando después del proceso de reclutamiento, evita realmente a veces que haya la posibilidad de que entre un perfil brillante que a lo mejor no cumple con esa homogeneidad. Entonces nos parece muy relevante, incluso desde la perspectiva de diferentes backgrounds, diferentes lugares en donde se estudian. Por ejemplo, hemos visto muchos clientes que terminan definiendo como filtros de reclutamiento una universidad, dos universidades, tres universidades, y ahí lo limitan, o algunos tipos de perfiles respecto a lo mejor este tipo de ingeniero o a lo mejor este tipo de licenciatura. Y que lo que es muy importante de buscar un poco de esta mezcla es de que vas a encontrar candidatos brillantes que pudieran sumar de una forma muy interesante a la empresa. Y evidentemente, si después se puede tener cierta conciencia dentro de la estrategia ya más avanzada, en temas de inclusión, en temas de aspectos de cómo incluso esto me puede ayudar en mi comunicación, pues evidentemente también va a ser positivo ya como una consecuencia. A mí me importa mucho cuando Isabel, tú hacías esta pregunta, Nacho, el pensar en muchas ocasiones, por ejemplo, Gina lo preguntaba en los chats de preguntas, ¿qué pasa hoy con el home office? ¿Qué pasa hoy con lo híbrido? ¿Qué pasa hoy con todos estos formatos que nos han movido mucho, incluso como recursos humanos, en cuanto a la definición y evidentemente como directores generales, como la visión? Generalmente la visión del director general define el si se puede o no ofrecer un formato híbrido o si se puede o no ofrecer incluso trabajadores a distancia. Lo que hemos visto muy interesante, por ejemplo, en Estados Unidos es todo el movimiento que sucedió a partir de la pandemia respecto a estos formatos. Y creemos que en nuestros mercados latinos esto va a un ritmo diferente, va al fin y al cabo a evolucionar de forma diferente. Y yo quisiera regresar incluso contigo, Nacho, porque sé que es un tema que tú has tocado con muchos clientes y que es súper relevante respecto a esta pregunta de Isabel, ¿no? Generacional, expectativa, pero también situaciones laborales, incluso económicas. Sí, el future Sí. of work ha cambiado, ¿no? O sea, el planteamiento del futuro del trabajo está hoy en día desarrollándose, yo diría, ¿no? Y creo que la pandemia fue un detonador de muchos de estos cambios, pero era una olla express. La pandemia vino a explotar y abrir un panorama nuevo y a romper paradigmas, ¿no? Yo recuerdo lo del trabajo remoto, pues muchas empresas lo planteaban, pero la gente decía, eso no funciona. Bueno, tuvo que funcionar y se rompieron paradigmas y empezó a cambiar. Ahora, si eso aunamos todo el tema de inteligencia artificial, pues quizá mañana no voy a requerir ciertas posiciones, porque pues, con una computadora voy a poder hacer, no sé, el trabajo analítico de un contador, no lo sé, lo que sea, ¿no? Quizá no voy a requerir una fuerza de trabajo similar. Y por otro lado, eh, sí hay tendencias muy importantes, ejemplo, todo el tema de salud, de prevención a la salud, todo el tema de sustentabilidad, el tema de inclusión y diversidad.
que están ahí en el ambiente y todo el mundo las comenta, pero que bueno, está dibujando un nuevo tipo de trabajo, ¿no? Y en este dibujar eh, la experiencia de trabajo que quiero proyectar, yo como empresa y el reto que tengo es, ¿qué tipo de empresa quiero ser? Por lo tanto, la definición del convenio de trabajo que comentabas hace rato, Constanza, es fundamental. ¿Qué ofrezco yo como empresa y qué quiero a cambio? Y si eso lo puedo yo definir en 4 o 5 oraciones sencillas, fáciles de entender, pero muy estratégicas, que pueda sostener, que yo pueda sostener con mis programas de recursos humanos, con mi cultura organizacional y con mi marca, con todo el trabajo de comunicación que tendría que hacer, entonces puedo empezar a construir algo muy poderoso. Puedo construir algo que incluso requiera menos inversión en mi paquete de remuneración. Igual y no tengo que gastar tanto, porque voy a ser tan atractivo que la gente me va a venir a pedir trabajo. Yo trabajé en una empresa constructora que tenía una marca de empleador muy grande. Y en esa empresa, créeme que yo no tenía reclutadoras. O sea, los ingenieros civiles de México querían irse a trabajar ahí. Entonces yo no entendía qué era eso de retos de reclutamiento, porque yo tenía la currícula más grande. Bueno, pues era una marca muy poderosa. Ahora ya al interior de la empresa, pues quizá la gente de repente se podría decepcionar por algunas cosas, ¿no? O quizá, y entonces ahí fue donde ustedes incluso me ayudaron a crear una marca de empleador al interior y fortalecer esas cosas que hacemos bien. Pero pensando en este futuro que plantean, es una gran oportunidad la que yo veo que en este momento las empresas demos 2 pasos para atrás y digamos, bueno, el entorno está cambiando de manera radical, muy importante. Quizá vamos a un paso distinto que el resto del mundo. Ahora, ¿dónde nos queremos posicionar en ese cambio? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Y qué tengo que hacer? Necesitamos ese espacio de reflexión. Y sí necesito para ese espacio de reflexión analíticos, entender mi estrategia, entender mi modelo de negocio, buscar esa alineación que hablábamos hace rato, entender que tengo que segmentar y entonces desarrollar los cambios a mis programas que generen una alineación correcta con mi cultura organizacional, alineada a mi estrategia de negocio. Y evidentemente ahí, no, ahí me quedo corto, o sea, ahora tengo que venderlo, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo muy importante de vender eso que quiero ser, y cómo quiero que me vean. Y si eso lo hago bien, entonces, otra vez, puedo realmente optimizar incluso en la parte económica, ¿no? Sí, esta pregunta da para muchísimo. No sé si querías decir algo, Constanza. No, Isa, No. adelante. Vale. Y justo como anillo al dedo, al hilo de lo que estábamos hablando ahora, la última pregunta es para ti, Constanza. Y es, ¿qué se tiene que hacer o cómo logramos, más que qué se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo logramos que esa marca empleadora sea sexy, ¿no? Que sea atractiva, ¿no? Justo el ejemplo que estabas poniendo tú ahora, Nacho, de la constructora, ¿no? Por eso te digo que va al hilo. ¿Qué tienes que hacer para que la gente, ¿no? Y muchas cosas ya se han dicho, pero ¿cómo como lo resumimos ahora, ¿no? Porque esta además es la última pregunta que sepamos, desafortunadamente, porque yo me pasaría aquí todo el día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa marca sea sexy, ¿no? Que es una palabra muy interesante y que todo el mundo entiende, que sea atractiva pues para la reclutación de talento, ¿no? Y si tuviéramos que poner, estos son los mandamientos, ¿no? Los que sean, 3, 4, 5, ¿cuáles serían esos mandamientos para que mi marca sea atractiva para generar talento? Totalmente, Isabel. Yo voy a empezar con un tópico antes de llegar a los 5 mandamientos, que además aquí los teníamos un poquito en una diapositiva, que me importa mucho como introducción a esta respuesta. Y es, Nacho ahora acaba de hablar de tener prioridades, de entender qué es lo que quiero comunicar.
Y ahí es donde otra vez el tema de la marca puede ser muy útil para el Departamento de Recursos Humanos y sus diferentes especialidades, porque podríamos pensar que cada uno de estos segmentos de perfiles que vamos a conocer, como bien decía Ignacio, vamos a profundizar en ellos y que debemos de analizar de una forma profunda, tienen diferentes miles de necesidades o cientos de necesidades o varias necesidades. Y es una realidad, eso es una realidad. Pero nosotros como marca de atracción de talento, de gestión de esta engagement de los colaboradores, debemos de entender que para poder atraer a todas esas audiencias, aún yo tengo que ser simple, tengo que priorizar en mis mensajes. Y muchos departamentos, directores, directoras de recursos humanos o de capital humano, de repente piensan que al haber tanta segmentación tendrían que tener muchísimos mensajes. Y lo interesante es que si la marca prioriza en sus mensajes de atracción y en sus mensajes de engagement hacia el interior, su promesa, una promesa que sea robusta, que tenga la capacidad, al fin y al cabo, de atender varios perfiles, pero simple en su mensaje, vamos a ser muy efectivos. Entonces, me gusta tocar el punto 1 de esta diapositiva, que tiene que ver con volver hacia adentro, hablar con los departamentos, vamos a decir, hermanos míos, para alinear básicamente qué es lo que quiero mostrar como negocio, alinearme con la promesa de la marca desde una perspectiva de eso, cómo se interpreta y cómo declina en cada uno de estos departamentos. Evidentemente, profundizar, como decía Ignacio, en todo el punto analítico del análisis de la remuneración integral, del convenio de trabajo, poderlo juzgar, retar en todos los sentidos. Entonces, hay un proceso que se debe seguir, pero siempre tener en cuenta que el mensaje al final debe de ser simple. No podemos hacer mensajes demasiado complejos, con demasiadas capas de comunicación, porque como cualquier audiencia, eso puede diluir el poder de nuestra marca para atraer y el poder de nuestra marca para retener. Entonces, es un reto importante. Lo que estoy diciendo a veces parecería incluso contradictorio, pero se puede hacer desde la perspectiva de que si seguimos estos pasos que estamos viendo en la diapositiva de forma, al fin y al cabo, cuidada, profunda, debemos de llegar a un mensaje de marca que sea simple y que retomo por consecuencia las palabras de Nacho. Me gustaría agregar un punto más, y lo preguntaban en el chat, en algunas de las preguntas que están surgiendo, que tiene que ver, pero ¿cómo hago esa conexión y esa alineación inicial entre departamentos para incluso lograr el punto 1, ¿no? El mandamiento 1. Y a mí me parece muy relevante lo que también decía Ignacio de utilizar analíticos. En muchas ocasiones se cree que la marca es muy intangible, y digo, sí es un activo intangible, pero que no se puede bajar, que no se puede analizar desde la perspectiva analítica, al fin y al cabo, de calificación, de entendimiento de qué es ese retorno de inversión, incluso cómo está mi marca en salud desde diferentes aspectos de la atracción, no desde otras audiencias. Y utilizar estos analíticos, seguir un proceso metódico, nos va a ayudar a que la comunicación, especialmente de la pregunta que nos mandaba Chabat, es muy importante entre finanzas, entre los departamentos incluso de negocio, comerciales, con recursos humanos, es usar esos analíticos a nuestro favor en la comunicación. Nosotros en algunas ocasiones incluso usamos el valor de marca, usamos la fuerza de marca como un indicador y como un lenguaje que lo entienden muchos departamentos. Entonces, ustedes como cabezas de capital humano, cabezas de recursos humanos, deben de también usar un lenguaje que sepan que sus colegas o no, incluso a veces medio enemigos, puedan entender para que realmente estemos usando un lenguaje común. Y luego seguir de forma metódica el proceso, como bien decía Ignacio, del entendimiento, de definición de ese mensaje, de los analíticos, de retar el convenio de trabajo, conocer bien los segmentos que quiero atraer, definir incluso cuáles de esos segmentos hoy los tengo y los quiero trabajar y retener, pero también cuáles son los que no tengo y quiero atraer, que me ayuden a hacer una mezcla correcta. Y posterior, cuando ya esté el acuerdo, la propuesta de valor definida, evidentemente ayudarnos de la marca para la comunicación
a las diferentes audiencias, en este caso las internas, que es muy importante por las diferentes segmentación, y luego evidentemente hacia las externas. Entonces, ahí es donde empezamos con mucha información, vamos reduciendo a poder definir una propuesta de valor de empleado robusta que ataque los diferentes segmentos, y luego voy a ir abriendo poco a poco hacia mis diferentes canales, pero siempre con un mensaje simple que me ayude a ser claro y que me ayude a diferenciarme de otros empleadores que están atrayendo talento y que a lo mejor incluso a veces son más conocidos que yo, están mejor posicionados que yo o mi empresa, y que tengo que por consecuencia ir aplicando diferentes estrategias como lo mencionamos al principio. Entonces, sí hablo de los mandamientos escritos aquí, que ya están leyendo ustedes, pero me importa mucho las consideraciones a tomar en cuenta en el principio y en el final. Clarísimo, Constanza. Nacho, ¿quieres hacer algún comentario? Déjame incluso tratar de responder una de las preguntas que están aquí en el chat, ¿no? Que hace Luis Herrera, de qué tipo de metodologías hay precisamente para medir esto, porque estamos hablando mucho de medir y alinear, pero Luis dice, bueno, ¿y cómo, no? O sea, sí hay metodologías muy sofisticadas, de hecho son metodologías en donde, como decía al inicio, una cosa es medir qué está haciendo el mercado, que eso es algo que hacemos comúnmente en las áreas de compensación en las empresas, y la otra es entender o medir qué es lo que pasa dentro de la organización con los programas y las inversiones que yo hago. Y para eso, normalmente lo que sugerimos es, desde hacer unas sesiones de grupo, preguntarle directamente a la gente cuáles son sus expectativas, qué cosas funcionan, qué no funcionan, o incluso tenemos encuestas que te permiten precisamente tener una claridad sobre cada una de las programas. Y lo que te produce ese tipo de ejercicios, ya sea cualitativo o cuantitativo, lo que buscamos ahí es entender cuáles son las palancas de atracción, cuáles son las palancas de retención y cuáles son las palancas que generan el compromiso que estoy buscando. Muchos de ustedes seguramente tienen encuestas de compromiso laboral o de clima laboral y lo están midiendo constantemente, pero ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los temas que con pocos recursos puedo impactar en la organización o con menos recursos puedo impactar esas palancas de atracción, retención y compromiso? Y una metodología muy interesante, de hecho es una metodología que combina algo de trabajo matemático con ciencia de marketing, ¿no? Y hay metodologías como la frontera eficiente o el conjoint analysis, que se usa mucho en marketing, que básicamente yo lo que le pongo al empleado es, oye, te voy a poner distintos convenios, distintos programas, y vemos cómo reacciona el empleado ante todos ellos desde un punto de vista de atracción y retención. Y lo que hace es una correlación directa de los resultados de eso con mis resultados de atracción, retención y compromiso. Eh, ¿Cuál es la frontera óptima? ¿Cuál es el costo máximo o lo que yo estoy dispuesto a invertir en mis programas que me generen el mayor compromiso o la mayor tasa o la menor tasa de rotación, por poner un ejemplo? Si eso yo lo tengo claro, pues tengo todo el potencial, no solo para optimizar mi inversión, sino para fortalecer precisamente el trabajo de fortalecer la marca o construir la marca, ¿no? Si no la tengo, ¿no? Esas metodologías sí existen y son utilizadas. Se han utilizado en muchas organizaciones, en muchos clientes que tenemos en México y en otros lugares para medirlo de manera correcta, ¿no? Buenísimo. Hay una pregunta de Laura Barbieri, ¿la están leyendo? ¿Quién le contesta? ¿Por qué Sí, le llaman employee branding en lugar de employer si lo que se trata es posicionar la marca del empleador y no del empleado? sí, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué buena pregunta, ¿no? Realmente, efectivamente, la marca es la del empleador, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando es de cómo fortalecer la marca hacia el empleado, ¿no? Es hacia el empleado. Lo que queremos es proyectarla hacia la persona que quiero atraer o que quiero retener, ¿no? Es un poco el, 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 el por qué lo estamos manejando así. Yo te diría
Creo que aquí lo fundamental, Laura, es que en el proceso de construcción de esta marca de empleador, de mejor empleador o de empleador de clase mundial o todo lo que queramos decir, eh, creo que al final del día el esfuerzo que tengo que hacer conlleva una serie de capacidades que como función interna no recae solo en recursos humanos, ¿no? Si bien es cierto, recursos humanos es un pilar en la construcción de esta marca, el asociarse con otras áreas, ejemplo, como decía por ahí Teodoro, finanzas, ¿no? Que, pues, es el que se está gastando el dinero y el que está buscando siempre presionando a RH para bajar el costo, etcétera. Bueno, pues tenemos que demostrar a las finanzas cómo cada peso que está invirtiéndose le estoy sacando el mayor retorno. Y de igual manera con las áreas de comunicación, ¿no? Hay empresas que tienen al interior de sus empresas grandes capacidades de marketing y de comunicación, ¿no? O que contratan organizaciones como Brandsight, ¿no? Que son especialistas en eso, y asociarme con ellos y decir, oye, pues ya lo tengo, ya hice todo este trabajo, ahora ¿cómo lo vendo? ¿No? Y cómo hago para que estos mensajes lleguen a las audiencias correctas, a las universidades, a la gente que yo quiero atraer y al interior de mi organización, etc., ¿no? Y creo que ahí el reto para recursos humanos, desde un punto de vista de capabilities o capacidades, es cómo me aseguro en alinear todos mis programas de recursos humanos a mi estrategia y que mi equipo directivo, como decíamos en la lámina anterior, la compre, se adueñe y vivan esa experiencia a través de las decisiones que se están tomando día a día, ¿no? Si eso lo hago, si logramos como recursos humanos esa alineación, después de haber hecho todo este trabajo de segmentación y de análisis y de comunicación, estoy segurísimo que van a tener grandes oportunidades, no solo de ahorrar costos, sino de fortalecer las palancas de atracción, retención y compromiso, que a su vez fortalecen y construyen una marca empleadora, ¿no? Yo tengo una pregunta también, porque los tres, me consta que los tres tenemos experiencia en mergers and acquisitions, ¿no? Entonces yo creo que esa es una como de las reinas, ¿no? De los proyectotes en este sentido, ¿no? Además de que hay otros temas de branding, ¿no? Pero en el employee branding en ese sentido en particular, pues como que es mucho más delicado. No sé si tienen algún comentario que quieran poner encima de la mesa, o sea, es porque una compañía de fuera normalmente compra una compañía local o dos compañías se juntan, ¿no? Y entonces eso crea un estrés, ¿no? Y una inquietud en los empleados, ¿no? Que, pues que se sale de get off the charts, ¿no? Como dirían los ingleses. Entonces, no sé si tienen algún comentario al respecto. Híjole, ese es un gran reto y es una gran pregunta. Yo trabajé hace muchos años con una empresa cementera, ¿no? En Monterrey, que empezó a crecer de manera importantísima en todo el mundo. En México tiene una marca empleadora muy grande, todo el mundo quiere trabajar ahí, porque pues, estaba súper sexy, la empresa crecía mucho, había muchas oportunidades de desarrollo, pagaba bien, etcétera. Pero pues de repente entraba en un país en el que pues esa empresa, la marca no significaba absolutamente nada, porque acababan de entrar o no los conocían o eran muy pequeños y entonces el esfuerzo y el reto para ellos era fundamental. Ahora, ¿cómo le hago para que esta marca tenga o sea más homogénea y tenga el mismo poder en todos los países donde yo quiero reclutar y retener gente? Porque no nada más estaban en México, o sea, de repente llegaron a crecer tanto que la parte de operación de México pues ya no era la prioritaria o la mayor. Y así le ha sucedido a muchas empresas que han crecido fuera, o muchas empresas que vienen a México, ¿no? De repente llega una empresa enorme, china o de otro país, ¿no? Europea, y llegan a México y aquí no significan absolutamente nada, ¿no? Entonces, el tema de employee branding ahí cobra una relevancia todavía mayor, ¿no? Porque tienen que hacer el esfuerzo de caminar desde -10, no desde cero, ¿no?
que no solo no son conocidos, sino te genera incertidumbre. Decir, oye, pues yo no sé qué tipo de trabajo vaya a hacer en una empresa de estas coreanas o chinas que están entrando a México, ¿no? Ejemplo, ¿qué implica? ¿Qué tipo de liderazgo va a haber adentro, ¿no? Y se dicen muchas cosas y luego viene todo el ruido que hay. Entonces, el construir eso en el momento en el que estás entrando en la integración del negocio y demás, es parte del trabajo y creo que es un reto enorme asegurar que eso está ahí, ¿no? Sí, Yo, Constanza. yo retomaría un punto que también Susana llegó a mencionar como una de las preguntas del chat y complementándote a ti, Nacho, que es generalmente cuando hay fusiones más que adquisiciones, pero también sucede mucho en las adquisiciones, como los ejemplos que tú bien dabas, internacionales o simplemente o internacionalización, ¿no? Pero específicamente en las fusiones nos ha pasado mucho que por un lado los tomadores de decisión de la fusión están muy concentrados en que se aprueben, en que se den las condiciones correctas, que al fin y al cabo el deal como tal de negociación se cierre. Pero justamente recursos humanos todo el tiempo pudiera estar enfrentando retos muy diferentes, retos justamente de mandar mensajes de tranquilidad o no, incluso en algunos momentos, pero sí mandar mensajes de tranquilidad en las diferentes situaciones que pudiera haber, porque hay momentos en que se duplican posiciones, etcétera. Algo que nos ha pasado a nosotros cuando nos involucramos en las decisiones, incluso de, por ejemplo, dentro de esa fusión, muchas veces nos preguntan qué marca pudiera ser más atractiva y generalmente priorizan al mercado y a los clientes, pues por toda la razón, digamos que bien fundamentado, decir no quiero perder ventas en esta fusión o al contrario, quiero agrandar al fin y al cabo mis audiencias. Pero justamente el talento a atraer, el talento a retener, digamos que a veces queda ahí un poco volando. Y a mí me importa mucho, y lo he platicado mucho en esas situaciones con clientes, que también es importantísimo que el mensaje de decisión respecto a la marca que a lo mejor se va a mantener o la transición que se está viviendo. Recientemente hablábamos con una fusión, por ejemplo, del mundo financiero. Y primero estaban muy concentrados evidentemente en el acuerdo y decíamos, es importante que actives desde casi antes que se termine de aprobar ya en sí el deal de, en este caso, fusión, el que actives en tu estrategia de comunicación interna ciertos mensajes que ayuden a ir preparando a todo el equipo de colaboradores y los diferentes niveles de seniority, pero también muy importante que conforme el deal se cierra, exista una gran conexión y comunicación entre la dirección, tomadores de decisión del negocio, con aquellos que están tomando decisiones sobre la comunicación, para que incluso desde la perspectiva de atracción de talento, los mensajes estén al momento, al tiempo, sean oportunos. Y ahí es donde tenemos que apalancarnos mucho y estar todavía más alineados. Si de por sí hemos promovido mucho la alineación entre departamentos, en estos casos, Isabel, creo que es importantísimo el por lo menos tener una comunicación abierta y estar conscientes que aunque yo como recursos humanos, como capital humano, tengo ciertas prioridades de mensajes, se entienda también que dirección, tomadores de decisión del negocio tienen ciertas prioridades, pero entonces haya constantemente la posibilidad de definir esa comunicación. Entonces creo que es importantísimo. Y Bueno, retomando un poquito, buenísimo, Cons. Ya no tenemos más acabando. tiempo. Me encantaría continuar. Entonces, interesantísimo. Yo me quedaría aquí 2 horas más, como he dicho todo el día. Muchísimas gracias a los dos. Y a las personas que no nos haya dado tiempo a contestarles, les vamos a mandar un correo para que nos puedan escribir allí o desde el cual les podamos contestar las preguntas. Nacho, Constanza, fascinante. Afortunadamente tengo mucha suerte de estar mucho con ustedes y verlos seguido. Y bueno, pues aquí nos despedimos y espero bueno, que lo hayan encontrado tan interesante como al menos como yo. Muchísimas gracias a todos y esperamos tener próximamente más webinars hablando de este tema tan fascinante. Buen día, buen jueves. Buenos días, gracias a todos. Gracias a Chao, todos. chao. Bye.